La víbora del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 13. Holly quería decirle que se fuera a la mierda. Esa mujer podría haber sido ella no hace mucho tiempo, pero el anillo rojo alrededor de los ojos de esta vampiro era una advertencia que no podía ignorar. Lo sujetó, sin embargo, y se aseguró donde ella estuviera muy consciente de la boca de la mujer y los colmillos. El vampiro lloró hasta que quedó floja. Luego se sacudió tan fuerte que se arrancó de los brazos de Holly, saltando hacia atrás como un cangrejo araña hasta que su espalda estaba en el montículo de las partes de cuerpos. Ella tomó respiración duras y rápidas, sus ojos cerrados, tan fuertemente apretados como sus manos, donde se aferraba a las solapas de la chaqueta de veneno. Holly casi estaba esperando que los ojos rotos de sangre se encontraran con los de ella cuando la mujer volvió a levantar las pestañas. «Ayúdame». Esta vez su voz era áspera como un grueso papel de lila. Veneno estaba allí antes de que Holly lo viera moverse. Apretando las muñecas de la vampiro con una sola mano, usó la otra para agarrar su mandíbula con suficiente fuerza para que no pudiera girar la cabeza e intentar hundirle los colmillos. «Lucha», ordenó. «Ahora tienes mi sangre en tus venas. Tienes el poder». La garganta de la vampiro se movió mientras tragaba. «Más», suplicó con un tono de susurro que era extraño en su falta de humanidad. «Más, por favor». Holly esperaba que Veneno dijera en plano no, pero dijo: «Holly, ¿qué quieres que haga?» «Sostén sus muñecas». «La tengo». Los huesos de la mujer parecían los de un pájaro, tan delgados y frágiles, pero Holly no se dejaba engañar. La extraña seguía siendo una vampira. Levantando su propia muñeca a su boca, Veneno abrió una vena y, levantando la cabeza a la mujer con su agarre en su mandíbula, goteó su sangre en su boca. La mujer tragó frenéticamente, la sangre salpicando sus labios cuando se perdió. «Basta», dijo, después de unos momentos cuando su vena comenzó a cerrarse naturalmente. «Volverás a morir si te llenas de mí». Holly lo miró fijamente. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Él era demasiado poderoso para que un vampiro débil lo tomara, pero había dejado que Holly bebiera de él la noche anterior, lo que decía ciertas cosas sobre ella a las que Holly no quería enfrentarse ahora mismo. La vampira se lamió la lengua alrededor de su boca para tomar las gotas salpicadas, y en ese instante ella no era humana en absoluto. Pero un latido del corazón después sonrió, y sus ojos estaban desprovistos de rojo. «Gracias», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas de nuevo. «Yo no me he sentido limpia por dentro desde entonces, desde hace mucho tiempo». «¿Cómo te llamas?», preguntó Holly. «¿Mi nombre?». La mujer miró sin expresión. Yo tuve uno, una vez, pero no lo recuerdo». La furia de Holly era una furia fría en su corazón. «¿Qué hay de Daisy? Puede ser tu nombre temporal hasta que recuerdes el verdadero. Todo el mundo debería tener un nombre, debería tener la dignidad de una identidad. O puedes elegir otro nombre que te guste». Una sonrisa temblorosa. Me gusta Daisy. Es bonito». «Mírame, Daisy». Veneno no había levantado su voz, pero exigió atención, no obstante. Daisy giró la cabeza y, después de examinar su rostro, Veneno soltó su mandíbula, aunque le lanzó una mirada a Holly para asegurarse de que ella mantenía las muñecas de Daisy. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «¿Estabas con uno de los muertos?». Un duro movimiento de su cabeza
el odio en la mirada que ella disparó hacia las cabezas decapitadas, alineadas en la mesa de billar. Mi amo me dio a ellos por una semana, ella escupió, para recompensarlos por algo. El estómago de Holly se retorció. Por eso nunca se habría inscrito voluntariamente a un contrato normal. Aquellos bajo contrato tenían pocos derechos. Durante 100 años eran los juguetes de los ángeles. No era siempre así, por supuesto. Dimitri había estado con Rafael desde el principio y había hecho cosas que hacían pensar a Holly que los dos habían sido amigos incluso antes de que Dimitri fuera creado. Janvier había salido de la corte de Nea mucho más educado y experimentado en viajes y diplomacia que cuando había entrado. Él también había sido entrenado en cómo utilizar las cuchillas de kukri con habilidad letal. Ashwini era tratada como un activo para la torre, así que no todos los que estaban bajo contrato estaban destinados a una vida infernal. Pero no había manera de saberlo, ¿verdad? Usted podría terminar con alguien poderoso pero humano, como Ilium, o podría terminar con un bastardo que le prestara a sus amigos para el abuso. ¿Quién es tu amo?, preguntó Veneno. No puedo decirlo. Me lastimará si lo digo. Un susurro ronco. No vas a volver con él, dijo Holly antes de que pudiera pararse a sí misma. Veneno levantó la cabeza y se volvió hacia ella, pero ella se negó a bajarla. Hablaré con Elena, dijo, hablando con él y con Daisy. Ella nos ayudará. El cazador del gremio, convertido en un ángel, era todavía humano por dentro. No miraba al mundo a través de los ojos cansados de un inmortal. El nombre de tu amo, dijo Veneno, volviendo su atención a Daisy. Esa vez, su voz exigía obediencia absoluta. Daisy no tenía ninguna esperanza de estar de pie contra él. Kenasha, susurró ella. Mi amo es Kenasha. La expresión de Veneno no cambió. ¿Cuándo se inscribió para ser suya? Era una pregunta extraña. Los vampiros no podían escoger bajo qué ángel servían su contrato. La torre estaba a cargo de asignar los nuevos vampiros a los ángeles, y no todos los ángeles calificados. Tenían que ser lo suficientemente fuertes como para controlar a los vampiros recién nacidos. Holly sabía que tenía que haber otros requisitos previos, pero nunca había tenido motivos para averiguar por qué. Ha sido mi maestro por mucho tiempo, dijo Daisy, y sin vida. Yo no recuerdo bien. Sus ojos volvieron a Holly. Pensé que te conocía, pero ya no me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Está bien. Holly la calmó antes de que Daisy pudiera entrar en pánico. Estás agotada y débil. Hablaremos cuando estés más fuerte. Había ruidos más abajo en la calle, el sonido de constante movimiento no oculto, pasos resonando. Veneno miró por encima del hombro. El equipo de la torre ha llegado. Holly se obligó a liberar a Daisy y entregarla al cuidado de su equipo. Ella necesita atención médica, dijo a los poderosos vampiros que habían respondido al llamado de Veneno. La ignoraron. Holly había aprendido a vivir en la realidad de ser la más baja no mortal en el tótem de la torre, pero aún así eso le hacía apretar los dientes, cuando algo dentro de ella susurró: «Puedes matarlos a todos». Al estrangular esa voz loca que intentó fingir que no existía, se ancló fijamente en el aquí y ahora, donde era extraña, pero no pulsaba el poder como los que lo rodeaban. Los vampiros de la torre volvían sus ojos frescos y peligrosos hacia Veneno. «Llévenla a la enfermería», dijo, indicando la forma encorvada de Daisy. «Manténganla alejada de cualquier otra persona y bajo constante vigilancia. Quiero probar su sangre».
Tendrá la mía mezclada con la de ella. Sí, señor. 2 de los vampiros se fueron con una Daisy aterrorizada. 2 se quedaron atrás. Holly notó con un rincón de su mente que todos ellos llevaban cubiertas de plástico en sus zapatos. La última cosa que Holly vio antes de que los 3 desaparecieran de su vista eran los ojos de pánico de Daisy mientras la mujer se retorcía para mirar a Holly. Las lágrimas cayeron de su iris. No estaba a punto de dejar sola y débil y abusado vampiro entre extraños. Holly se movió para ir tras ella. Veneno cerró la mano de sus bíceps, sosteniéndola en su lugar. Tú no puedes ayudarla. Una declaración impecable. Vete a la mierda. Trató de liberar el brazo y falló. ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué van a hacer con ella? Van a hacer exactamente lo que dije. Soltándola solo cuando era demasiado tarde para que ella alcanzara a los que tenían a Daisy, habló a los vampiros que habían respondido. Limpien este lío y cuéntenme todo lo inusual que encuentren. Sí, señor. Podría haber pistas aquí, murmuró Holly, frotándose el brazo. Las gafas de sol de veneno todavía estaban encendidas, pero ella podía decir que estaba mirando el lugar donde la había agarrado, y donde ahora se estaba frotando. Ella dejó caer su mano, no a punto de aparecer débil o blanda delante de él. Ellos son un equipo forense completamente entrenado, le dijo, justo cuando los otros dijeron que iban a tratar su equipo de la furgoneta. Vamos a dejarlos. Holly tuvo que admitir que estaba contenta de estar fuera. Todavía estaba gris, oscuro y lloviznaba débilmente, pero el aire que atraía sus pulmones era acogedoramente fresco. El hedor interior había comenzado a llegar a ella. ¿Por qué le preguntaste a Daisy? Preguntó después de que Veneno colgara de una llamada de voz baja, cuando se había inscrito para servir a este bastardo de Kenasha. Cuando Veneno la miró, ella extendió la mano y le arrebató las estúpidas gafas de sol. Estaba medio tentada a arrojarlas al arroyo y pisotearlas, pero sabiendo que probablemente valían 6 meses de su salario, las dobló cuidadosamente antes de cerrar los dedos alrededor de ellas. Él le sonrió, pequeñas gotas de agua corriendo por sus pestañas. ¿Cuándo vas a devolvérmelas? Nunca. Tal vez si respondas a mi pregunta. Ella esperaba que él la ignorara. Si esto era un asunto de la torre, ella no tenía derecho a la información. Ella fue con él cuando cruzó el camino hacia donde había dejado su auto. Por supuesto que todavía estaba allí, ni un rasguño en él. Soy parte del equipo que trabaja en esa sección de la ciudad. Necesito saber si algo está sucediendo que no debería estar pasando. No sabía si eran sus palabras o si había cedido a confiar en ella. Después de todo, había dejado claro que no iba a incurrir en la ira de Rafael, diciendo secretos, pero dijo, sé quién es Kenasha y cómo sospecho. Actualmente no tiene vampiros inscritos bajo su ciudad. La última palabra fue dura. Holly frunció el ceño, mirando una gotita de agua que impactó en el reluciente capo verde del coche. ¿La torre no le asignó a Daisy? No. A Kenasha nunca se le asignó vampiros recién nacidos. Él desbloqueó el coche y esperó que Holly entrara. Luego se metió al mismo. Si este ángel, oficialmente a cargo de ella, quería transferirla, él o ella debería haber contactado con la torre. ¿Por qué?, preguntó Holly, con la mano empuñada. Las palabras de Daisy sobre ser dada a los 3 vampiros muertos como una recompensa, rebotando dentro de su cabeza. No es como si la torre interfiriera para evitar que la recién hecha dejara de ser abusada. Ellos hacen su elección, Holly. Le recordó Veneno sin una onza de simpatía en su voz. La otra mano de Holly se apretó a su lado, sobre sus gafas de sol,
algo que Elena le había dicho 2 años antes, a la vanguardia de su conciencia. Holly había estado sintiendo pena por un vampiro que el cazador del gremio había recuperado recientemente, cuando Ellie le había clavado en el lugar con el gris plateado de su mirada, y entonces ella le hizo una pregunta. Si hubieras tenido una opción, ¿habrías elegido firmar más de un siglo de vida por la promesa de cientos, tal vez millones de años de vida? Holly había dicho no, con dura finalidad. Ella había crecido en una ciudad llena de vampiros y ángeles. Había visto lo que significaba ser parte del mundo inmortal. La belleza oscura y seductora, la riqueza y el horrible terror. Rafael había dejado el cuerpo destrozado de un vampiro en Times Square, por 3 terribles horas que habían dejado a Nueva York en silencio. La sangre de la gente helada por el miedo visceral. El rumor era que el vampiro lo había traicionado, pero el momento en que Rafael consiguió acabar con él, el cuerpo del vampiro se había mantenido unido por nada más que unos cuantos tendones fibrosos. Su mandíbula había colgado mal, su piel desgarrada y la carne desaparecida en algunos lugares. Holly se había levantado después de ver las noticias. No, ella nunca hubiera elegido servir a seres tan alejados de la humanidad que podrían haber hecho esto a otro ser vivo. Todavía no entendía cómo Elena podía amar a un arcángel que podía infligir tal castigo. Pero entonces la traición era traición, y los inmortales tenían vidas tan largas y una capacidad tan intensa para sanar que el castigo tenía que ser vicioso para que realmente costara. ¿Qué significa que la transferencia del contrato no fuera realizada primero por la torre? Preguntó por encima del hielo en su sangre. Probablemente política venal. Las luces del Bugatti cortaron las pesadas de la tormenta gris, pero la lluvia contra el parabrisas hizo que se sintiera como si estuvieran encerrados en un mundo aparte de la vida y el caos de Nueva York. La razón de la regla, continuó, es para que los incompetentes como Kenasha no arruinen a los vampiros inteligentes que podrían convertirse en activos a largo plazo. Sus manos guiaron el coche con facilidad, que hizo que pareciera fácil. También no dejaría que un ángel de bajo rango construyera un harén de jóvenes vampiros, ya que aparte de las cuestiones de control hay una jerarquía. Y yo aquí pensando que era para proteger a los vulnerables. Daisy te habría arrancado la garganta y luego enterrado su rostro en la herida, y se hubiera alimentado de tu sangre hasta quedar saturada. Holly puso sus gafas de sol en el asiento a su lado antes de que las rompiera. Obviamente está muerta de hambre. Tú también actuabas demente. Si no te alimentaras durante tanto tiempo te desmayarás. Las costillas de Daisy, las clavículas, se habían quedado afiladas como cuchillas contra su delgada piel. No, sus reacciones estaban apagadas. El tono de veneno no dejó espacio para argumento. Ella es lo suficiente joven como para que la cantidad de sangre que le dimos de comer originalmente le hubiera dado una sacudida eléctrica o plena sensibilidad. Es posible que haya una droga en la mezcla. ¿Una comida de miel? Ella frunció el ceño. El efecto suele desaparecer mucho más rápido. Tal vez le pegó más duro porque es muy delgada. No tiene por qué ser una comida de miel. Las palabras de veneno fueron una sorpresa. Siempre hay químicos que prueban nuevas formulaciones. De vez en cuando tiran los dados y juegan con vidas vampíricas. Su voz se volvió sombría. Janvier y Ashwini, ¿te han hablado de la droga llamada Umber? Holly sacudió la cabeza. Probablemente no tenga la autorización. Extraño, pero cuando sus jefes le dijeron eso, ella lo aceptó,
consciente de que tenía que ganar su camino por la escalera. Cuando Veneno le dijo lo mismo, quiso arrancarle los ojos. Era irracional, pero entonces su reacción a él nunca había sido algo racional. Definitivamente no lo haces, dijo, pero necesitas entender ciertos hechos para protegerte si estás trabajando en las sombras. Atrapada, Holly se giró parcialmente en su asiento para escuchar. Hasta aquí el capítulo 13 de La víbora del arcángel. Gracias por escucharme.